Muchas gracias. Federico Doval. Bueno, buenas noches. Espero que se escuche bien. Agradecerle a Martín, obviamente, por los conceptos, por la charla. Eh, Martín, preguntarte también por el costado humano a la hora de entrenar los equipos, de tu costado humano. Siempre, me imagino que el hecho de estar en Boca, estar en la marquesina para el periodismo, para cualquier cosa que hagan, ya sea para bien o para mal, digamos, siempre te puso en el ojo de la tormenta, en el sentido de estar en la tapa de los diarios, en los canales de deportes. ¿Cómo lo manejás con tus jugadores cuando les pasa algo y cuando hoy son noticia por algo que pueden haber hecho en una red social? Si te tocó alguna situación y lo tratás vos o lo trata alguien de tu cuerpo técnico. Y otra cortita, si una vez que se actualice todo el tema del fútbol y que vuelvan a jugarse todas las ligas, ¿qué pensás que va a pasar después de la pandemia? Ya arranca Alemania con 5 cambios, una cosa que nos llama la atención. Si bien son 3 cortes del partido, son 5 modificaciones. Ya hay alguna modificación distinta y algunos la han visto como algo negativo. ¿Qué pensás que va a pasar después de que se supere esto de la pandemia? Mirá, con respecto a Mía como figura, creo que también a mí me costó acá en Argentina el comienzo con Godoy Cruz y Arsenal, eso que quizás el jugador me tenía con esa figura pública tan visual que hasta a mí era una incomodidad, ¿no? Porque quizás íbamos a los hoteles o en una pretemporada y obviamente que era la gente ir a ver el entrenamiento o ir al hotel a sacarse foto conmigo o pedirme un autógrafo y bueno, y era un poco también para mí incómodo porque la realidad uno hoy por hoy sabe que la figura de entrenador pasa a un segundo plano y los protagonistas son los jugadores. Y bueno, y en ese contexto a mí me costaba mucho. Después desde toda mi experiencia en cuestión de esto ser público y en situaciones que pude haber, no sé, pocas vivido, en situaciones con algún caso en Godoy Cruz o en Arsenal, siempre es desde el acercamiento y el buscar desde lo humano, darle una ayuda, darle por mi experiencia algún consejo y poderlo ayudar. Por eso creo que yo me terminé, yo me terminé de hacer o recibir como entrenador en el lapso de los 2 años y medio en Chile y el último año en México, porque creo que uno estar fuera de su país, quizás mi imagen baja un poco, más allá de que me conozcan en Chile y en México, pero en ese sentido cambia la visión, como vos decías, de mi figura y mi exposición pública no es tanto como acá. Entonces, como que yo me liberé, me saqué eso y que yo no estaba, digamos, en un primer plano o en un primer enfoque o que acá los equipos de Palermo parecía que tenían que ganar por lo que yo había sido como jugador, o yo me creía que buscaban eso o tenían esa visión de mí como entrenador. Y entonces eso me costaba mucho llevarlo. Y ya después en Chile me fue más liberado esa cuestión y no estaba tan condicionado. Y también para el jugador, exceptuando algunos argentinos que me tocó dirigir, tanto en Chile como en México, era un trato más ameno y más tranquilo, más allá de mi figura, y para el chileno o para el mexicano, que le importara o no quién era Palermo, eso tampoco para mí, no sé si era significativo o no, pero sí ya el enfoque era otro y como te digo, me ayudó muchísimo. Y esa cercanía hacia el jugador lo hago con todos en relación al humano, a la ayuda y a la experiencia que he tenido de esa exposición pública, de vivir
muchas situaciones lindas como también complejas, y en cuanto a todo esto que hoy por hoy trasciende mucho más por las redes sociales y el jugador por cualquier cosita termina a veces mandándose una macana, estar también ayudándolo, más allá de que yo no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo nada que me relacione con las redes sociales. Sí, la gente que trabaja conmigo y me mantiene informado de esos medios, pero sé que es una situación compleja también en relación hoy por hoy todas las redes sociales. Y después con respecto a lo que puede llegar a pasar a futuro, se está buscando la manera en esto de los cambios, porque obviamente que en lo que se vio no es el fútbol que se veía hace 2 meses y medio atrás. Hay otra cuestión física, futbolística, que los jugadores han perdido, y que por el lado de la visión de los preparadores físicos, de los entrenadores, se está buscando alternativas y soluciones para que en la medida que la competencia se ponga a jugar, como en el caso de Alemania, no se vea o no aparezcan tantas las lesiones. Y creo que esa es la problemática que se busca a futuro, porque un parate tan largo de tanto tiempo el jugador inactivo lo sufre. Hay una realidad que vos no podés prepararte en 15 días, 20 días, después de 2 meses estar fuera de competencia. Entonces, quizá lo de los cambios es una opción para el desgaste que puede llegar a haber de los jugadores. El otro día lo veía en Alemania, que después de los 50, 60 minutos el ritmo cayó, bajó muchísimo, y vos ves que es todo mucho más lento, y los jugadores ante un pique o un alargue o ante un esfuerzo les costaba recuperarse, y eso va a ser muy notorio en cualquier liga. Perfecto. Perdón, Alejandro de Mucho. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Martín, gracias por esta charla. Y la consulta mía es, a la hora de planificar el partido, ¿respetás tu idea, tu estilo, o modificás en base a las virtudes o defectos del rival de turno? Mirá, trato principalmente de no cambiar por el rival que me toca enfrentar, o si me cambia el sistema o tiene un sistema diferente. Yo trato de mantenerlo. Si veo que al sistema que yo habitualmente vengo implementando no le voy a encontrar quizás esas posibilidades de quiebres o de rupturas, en esa búsqueda de encontrar los lugares que yo pueda encontrarle sectores más débiles, pero con mi sistema no lo voy a poder hacer, y implementando otro sistema voy a poder contrarrestar el juego de ellos. Puede ser que lo intente, pero si con mi sistema de juego tengo las herramientas posibles para hacerle daño y encontrar, contrarrestar lo que ellos me van a poner enfrente, lo mantengo y lo sostengo. Perfecto. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas, así ya vamos despidiendo a Martín. Jason Parra. Hola Dani, buenas noches para todos. Hola Martín, un placer. Sí. Bueno, tengo una consulta. Tu posición, ¿cómo fue ese cambio de posición de ser jugador profesional a ser entrenador de fútbol profesional? ¿Qué impacto genera en estos momentos en el jugador de fútbol? ¿Y cómo es el tipo de liderazgo? ¿Cómo crees que es tu pensamiento líder en un equipo? Gracias, un placer.
No, gracias a vos. Mira, el cambio obviamente es muy grande al dar el paso jugador a entrenador, más que nada también en mi caso, medirme todo el tiempo lo que yo fui como jugador a tener la similitud de que tenga que pasar lo mismo o hacer lo mismo como entrenador, es lo que también me costó a mí darme cuenta, que lo que hice como jugador lo pude lograr, no solamente por mí, sino por el contexto del resto de mis compañeros y los planteles que me tocaron compartir. Lo de entrenador ya tiene otro enfoque, va también en virtud de que en la medida que vos puedas tener un buen ojo y una buena elección de conformar el plantel con los jugadores que obviamente está en la búsqueda de conseguir logros importantes, ese es el primer enfoque, y después en la manera que uno tiene que liderar y poder que el jugador confíe en vos, crea en vos. Trato de ser lo más simple posible con el mensaje, ser claro con el jugador, cercano al jugador, que el jugador también tenga la posibilidad de poder tener la confianza suficiente para plantear cualquier tipo de situaciones que se presenten en la relación diaria, y bueno, y que me hace muy cercano al jugador, siempre manteniendo esa distancia del líder, del conductor de un grupo, y que eso hay que revalidarlo día a día con el conocimiento que uno tiene. Y en la medida que uno tiene más herramientas para demostrarle al jugador su conocimiento, eso lo hace más creíble. Entonces creo que ahí empieza la función de uno como líder de un equipo, y eso es importante. Y en la medida que también tengas dentro de un plantel esos líderes que puedan a veces suplantar situaciones que no tenga que uno participar, y son esos jugadores que te dan la posibilidad de que dentro del vestuario te manejen diversas situaciones, creo que es una ayuda muy importante. Bien. Últimas dos. Guillermo Donati. Hola Martín, antes que nada decirte muchas gracias Palermo, lo que hiciste por Boca no se va a olvidar en la vida. Y en cuanto a la pregunta, está relacionada al rol del entrenador en una situación. La situación es un vestuario dividido. Y te hago una cortita, si podés decir algo del día a día con Bianchi. Y muchas gracias Palermo, muchas gracias. Bueno, en relación a división en un vestuario, si no le encontrás la vuelta como líder en que, a ver, primero que la división en todo grupo existe, hay grupos y subgrupos que se relacionan mejor por afinidad, por acercamiento, por edades, por nacionalidades, según lo importante que el líder, en este caso el entrenador, le encuentre la manera que se vea reflejado esa conexión en el equipo, dentro de la cancha. Ya si el problema persiste en que dentro de la cancha vos veas que existe esa división y que hace que el equipo no consiga resultados y que no consiga lo que uno pretende, obviamente que ahí es el quiebre donde prácticamente el líder, el entrenador, no está llegando, no está pudiendo lograr eso. Después que en el vestuario haya diferencias, eso a mí no me preocupa.
A mí lo que me tiene que más que preocupar es que si dentro de la cancha no se relacionan como se tienen que relacionar para lograr los objetivos en común. Y de Bianchi, ¿qué te puedo decir? Eso, su simpleza que era muy, muy directo a llegarle al jugador, el cómo tenía el jugador que no jugaba motivado, incentivado a entrenarse, a prepararse, y que bueno, creo que también hizo de que encontrara en los planteles que dirigió, tanto en Vélez y en Boca, creo que jugadores con una mentalidad ganadora extraordinaria, que obviamente puede ser que si yo esos mismos jugadores lo agarraba, capaz que no tenía el mismo resultado final que Bianchi. Por algo él tuvo esa capacidad y esa virtud de lograr lo que logró con esos dos equipos. Bien, gracias. Bueno, y por último, el más chico de la escuela, Nicolás Prieto, que hace una preguntita. Nico. Nicolás. Buenas noches, primero de nada. Gracias, Dani, y gracias, Martín. La verdad, un honor. Y bueno, tengo 2 preguntas para hacer, sí, son cortitas. Primero, ¿cómo entrena las transiciones rápidas que busca, de las que habló, tanto en cargas, medios de entrenamiento y los días en que se trabaja en la planificación? Esa es la primera. Y la segunda sería, ¿qué días del entrenamiento aplica lo específico, tanto al juego propio como al del próximo rival, y cuándo se apoya en el videoanálisis? Gracias. En la cuestión de las transiciones, está dentro de la planificación a veces con el contenido físico, que pueden llegar a ver algunas rutas con esa finalidad de que sea físico sin oposición, como obviamente en una oposición de acciones donde prácticamente estén involucradas esas rutas que vos anteriormente planificaste sin oposición, para después puedas mecanizarlas y poder volcarlas dentro de la normativa del juego, teniendo una posición enfrente donde los trabajos son similares, pero tratando de que buscar esas transiciones sean lo más rápido posible, con la participación como mucho de 3, 4 jugadores, y que en esa transición tiene que haber la menor cantidad de toques posibles para llegar a la finalización. Creo que los 2 factores son importantes, que sean la utilización física con unas rutas mecanizadas de pases, como para después ponerle esa oposición, y que en la oposición todo ya es más condicionado y hay un impedimento que el jugador tiene que poner otras herramientas en práctica, que es el sentido común de controles, de orientaciones, de posicionamientos, que eso lo haga una transición más rápido o una transición más lenta, según, como te digo, si yo al jugador no le corrijo que el control tiene que ser orientado hacia adelante, o con un solo control ya te tiene que dar la opción para dar orientación al segundo o tercer pase para finalizar, y yo no se lo corrijo o no se lo mejoro, seguramente que esa transición, más la ejecución del jugador, más la imposición del rival, seguramente que no va a salir bien. Entonces, creo que ahí lo tenés que mecanizar y practicar repetidamente, para que no es fácil, salga todo muy sincronizado con respecto a eso. Y después la cuestión de la preparación volcada al partido, tanto de lo que uno va a hacer como
lo que te va a hacer al rival va analizado mucho en lo que yo vi en el análisis del rival o la información que me llegó del rival. Creo que es útil, creo que es muy importante el saberla y que el jugador lo sepa. El día previo del partido se le hace un resumen visual también en los puntos más importantes del rival, más allá de lo que pudo haber visto en la semana visualmente para volcarlo y trabajarlo en cancha, desde las dificultades que tiene el equipo rival en el retroceso o en el ataque, en una transición ofensiva-defensiva, como a la inversa, el saber cuáles son sus dificultades defendiendo y al atacar esa transición defensiva-ofensiva, y en todos esos aspectos se ven desarrollados y trabajados el día jueves, viernes, previo al partido. Y obviamente que el enfoque es importante, dándole prioridad también a lo que es la pelota parada, en las jugadas que el rival puede hacer o en las jugadas propias que uno puede llegar a implementar en un partido que no, obviamente no tienen que ser más de 2, 3, ya no le podés dar muchas más a los jugadores porque le genera mucha confusión. Querer hacer de un córner 5 jugadas es muchísimo, entonces, pero creo que también es de un lugar en el que se le tiene que dar mucha importancia la pelota parada. Hoy una pelota parada puede ser determinante para ganar un partido. Y como para cerrar en este contexto de a veces los métodos o las maneras de entrenar, o que hoy por hoy se escucha, periodización táctica, microciclos integrados, y creo que va en cada uno. Nadie tiene la verdad sobre la manera de que hay que entrenar. Es después como a uno le gusta a la antigua, y uno a la antigua, claro, se entrenaba completamente diferente, o las pretemporadas eran diferentes y se trabajaba el aspecto físico por un lado, el técnico por un lado, el físico por un lado, y quizás era poco lo psicológico. Hoy está en estos microciclos integrados que también se trabaje la técnica, la táctica, el físico y la parte hoy psicológica también por separado, pero que en ese microciclo integrado puede haber situaciones que abarquen todos esos componentes. Después está el otro que dice que la periodización táctica tiene que contener esos 4 componentes para desarrollar un entrenamiento. Pero bueno, cada uno tiene su visión y su manera. Ninguno es lo mejor, porque dirán que Mourinho utiliza la periodización táctica y por eso da resultado, y Mourinho es lo que es Mourinho. Pero Guardiola tendrá su metodología, o el Cholo Simeone por conocimiento, el microciclo integrado o estructurado con diversidad de trabajos y metodologías, y que cada uno le funciona y le da resultado. Por eso era también enfocarse a cerrar esto con el tema de cómo entrena uno. Cada uno cree con su cuerpo técnico estructurar la metodología de trabajo. Perfecto, Bien, muchas Martín. Gracias. Bueno, nada, simplemente, bueno, el tiempo es tuyo, el tiempo que quieras. Te pediría, como último, de dejarle un consejo para todos los que están estudiando el curso de técnico, así que el tiempo es tuyo. Bueno, de decirle que primero, más allá de a dónde se enfoquen llegar a dirigir,
sea en un club de barrio, sea en inferiores de un club de primera, en un club de ascenso, es relativo. Yo creo que mientras logren obviamente el título, después háganlo por la pasión que sienten y por lo que obviamente les gusta el fútbol y les gusta esta profesión tan linda, que es lo más cercano y lo que más se relaciona con el fútbol, obviamente el después de haber sido jugador o los que no lo fueron tengan esa posibilidad de experimentarlo y de vivirlo desde otro lugar como entrenador, pero lo más importante que lo hagan con pasión, porque es lo que realmente te llena, es lo que uno busca por la pasión que uno siente por el fútbol, y el entrenador es parte del mundo futbolístico que tiene una parte muy linda e interesante que es poder a veces hacia tus ideales y a tu liderazgo y a tu manera de ser, poder llegar a ayudar, o lo más lindo el día de mañana, ver jugadores que vos preparaste desde muy chiquito y que después triunfaron, o jugadores ya más de grande que vos le hayas dado herramientas útiles para que ese jugador, en el paso que estuvo con vos, lo hayas hecho mejor. Y esa es la satisfacción más allá del logro, si salís campeón o no salís campeón. Si no, hay estos factores importantes también que al jugador, que al entrenador también lo tiene que llenar. Bueno, Martín, muchísimas gracias en nombre de toda la escuela. Gracias por tu humildad. Nada, sin palabras, así que será hasta pronto. Bueno, mi querido amigo Martín Palermo, gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias a ustedes. Espero que sigan bien, a pesar de esta cuarentena. Lo más importante es la salud de ustedes principalmente y su familia. Y bueno, esperemos que esto también se reanude rápidamente, porque todos necesitamos volver a nuestra rutina diaria y principalmente seguir ligado al fútbol, que es lo que tanto nos gusta. Muchísimas gracias. Bueno, el aplauso, chicos, desactiven el micrófono, vamos a aplaudir a Martín. Gracias, Martín. ¡Ande, Martín! Gracias, Martín. ¡Animal! Gracias. ¡Genio! Dale. Gracias, Palermo, muchas gracias, Palermo, muchas gracias, Palermo. Estamos, pero Animal, qué animal. Gracias. Gracias, Dani, animal. nos vemos. Así que vayan No, Martín. Muchas gracias, Martín. Gracias, Daniel. No, por favor, Miriam, gracias a Todo ustedes. en Boca, Martín. Gracias por comportarse a todos. Gracias. La posibilidad de Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Dani y Martín. No, por favor.